Soy Mari Mora y mi sección de todos los martes se llama El Diván Imaginario. Es una sección que trata sobre temas psicológicos que aborda la realidad de hoy. Quédate en sintonía con el Matutino Alternativo. Vamos a empezar una especie de serie sobre la transversalidad de la psicología. Cómo esta ciencia que tomó cuerpo científico en el siglo XIX y carta de naturaleza firme como ciencia en el siglo XX, hoy en día, Carmen, está interrelacionada estrechamente con muchas áreas, casi todas, de nuestras vidas, donde quiera que el comportamiento humano y las variables psicológicas tienen algo que decirnos. Y una de esas áreas tiene que ver con nuestro comportamiento al volante. Esas variables psicológicas que pueden estar incidiendo en un fenómeno trágico en el que nuestro país ocupa uno de los lugares preponderantes. Para todas las listas malas, nosotros estamos apuntados los primeros. Ya en 2013, la Organización Mundial de la Salud alertaba a los gobiernos a tomar medidas porque si no se toman medidas suficientes y solamente 28 países en el mundo se han tomado en serio la necesidad de hacer no solamente campañas, sino verdaderas políticas de prevención de accidentes mortales, pues en 2030 los accidentes de tráfico van a ser la quinta causa de muerte en el mundo. Pero nosotros ya en una publicación que hizo la Organización Nacional, la Oficina Nacional de Estadística, la ONE, en el anuario de muertes accidentales y violentas que se publicó en el año 2021, señalaban que el 42.7% de las muertes que se registraron ese año correspondían a accidentes de tráfico. Fíjate qué cosa tan espectacular, ¿no? Y la Organización Panamericana de la Salud coloca a nuestro país entre los primeros 5 países de la región con la tasa más elevada de fallecimiento en un estudio que abarca desde el año 2000 al año 2019. Solamente nos salvamos en el 2011 que ocupamos el tercer lugar, pero luego otra vez estamos dentro de los primeros lugares en la región. Y los accidentes de tránsito matan en el mundo a una persona cada 2 minutos y se producen 3.200 defunciones que se tengan registrados al año. O sea, estamos hablando de cifras extraordinarias que en nuestro país van copando titulares, memes, noticias que aparecen diariamente en las redes y en los periódicos, que son parte de la conversación esperpéntica del momento, pero que pocas veces suscitan medidas que se tomen más serio. Entonces yo creo que la psicología, o sea, en las grandes campañas y en los grandes programas de prevención del mundo, entre ellos Estonia, que es un país muy a la vanguardia de este tipo de estudios, porque hay muchos accidentes, es el país europeo con más accidentes de tráfico que existe, se están tomando en cuenta qué variables pueden estar incidiendo. Y quiero advertir lo siguiente, Carmen, no estamos diciendo que la causa única de los accidentes de tráfico es el comportamiento de las personas. Lo que he tratado de decir es que es una variable insoslayable que tenemos que tomar en cuenta a la hora de planificar, porque aquí tenemos cosas mucho más básicas, por ejemplo, mal trazados de carreteras, curvas que tú te encuentras que no fueron bien construidas y que provocan accidentes, mal estado de los vehículos, tenemos pago de impuestos en la famosa revista cada año, pero no tenemos lo que en España se llama la ITV, pasar por un taller previamente concertado con el Estado para ver en qué condición está tu vehículo, si los frenos funcionan, si las luces funcionan, si el vehículo está en condiciones de andar circulando. Aquí no existe ningún tipo de control y solamente tenemos que andar en carretera o en la Luperón para darnos cuenta que aquí no existe una sola patana o camión grande que no tenga las ruedas absolutamente desgastadas, con lo cual el sistema de frenado no puede funcionar con unas ruedas bajo ese estado. O sea, vaya por delante que estamos nosotros muy en pañales, que hay cosas que no tienen que ver directamente con el comportamiento individual, que podríamos estar pensando en ello. Sin embargo, como somos tan modernos y las Hugo Veradas no acaban con que haya salido de primer plano este genio,
realmente vemos que estamos hablando ya del carnet por puntos, que sí ha dado muy buenos resultados en muchos países donde se ha implementado, pero para que exista de manera eficaz el carnet por puntos, lo primero es que tiene que haber unos policías de tráfico que de verdad no sean corruptibles, y que sea fiable la decisión, ¿no? Y para eso hay que poner más medidas electrónicas en las carreteras, como existen en todos los países desarrollados del mundo, ¿no? Estamos muy en pañales y quizás no estamos, yo considero, Carmen, que no estamos preparados para el carnet por punto, y por esa razón, porque si no hay una autoridad que sea respetable, y que realmente podamos creer en lo que dice, y eso no esté refrendado por la imagen de cámaras que certifican que eso que dice ese oficial es absolutamente cierto, y otro tipo de tecnología, pues colocar eso es colocarnos en mano entonces de la ME de turno, que puede entonces creerse poderoso y abrir nuevas vías para la corrupción. Entonces, claro, las cosas no se pueden tecnificar de golpe si no existe todo un proceso, ¿no? Sin embargo, el tema del comportamiento lo vemos cada vez en más investigaciones que tratan de explicar ese factor humano que está asociado a la conducción irresponsable o temeraria, y de eso vamos a hablar un poquito. El primer factor, las primeras investigaciones, las más numerosas que nosotros podemos encontrar en un escarceo que hice para preparar este diván, es un número muy estimable de investigaciones que afirman que la conducción temeraria, la falta de respeto a las normas de tránsito y las imprudencias al conducir están íntimamente relacionados con las características de personalidad de los conductores. Y cuando se hace un estudio de quiénes son los que más accidentes trágicos producen, nos vamos a encontrar con personas que tienen una gran impulsividad, que no saben manejar, gestionar bien el estrés, y mantienen una gran agresividad al volante. Algunos de ellos previamente ya están enfadados, Carmen, cuando se suben al volante se destapa, y otras personas se empiezan a enfadar cuando se suben. Y tú puedes ser testigo, tú que conduces y yo también, que uno puede salir de su casa poniendo una musiquita, oyendo el matutino tranquilamente, y de repente empiezan a aparecer situaciones que enervan a cualquiera y que acaban estropeándote la sonrisa más maravillosa que puedas tener, porque conducir aquí es, yo lo detesto. Es decir, si yo le doy la llave de mi carro a quien la quiera, porque realmente el estado en el que uno termina, y sobre todo cuando se coge carretera, Carmen, que ahí es donde las situaciones se pueden convertir en algo muy, muy complicado, ¿no? Pues, Mari, una advertencia, no sé si recuerdas el decálogo de José Enrique del Monte. Sí, exacto. Y José Enrique puso el dedo en la llaga porque ha ido más allá. Ahora que te interrumpí, porque ahora cuando tú dices uno sale con una sonrisa de su casa o al trabajo, a la academia, a visitar a alguien, no a buscársela como la mayoría de los padres de familia, esa categoría nuestra de impunes. Y ahí no tiene que ver que tú tengas 3 doctorados, porque el comportamiento es igual de infame en las calles, y eso debe despertar la atención de las autoridades que no quieren malas noticias. Sí, a mí me encantó esa ironía con la que Del Monte nos presentaba, ¿no? Los 10 mandamientos. Me lo disfruté bastante cuando salió la cápsula por YouTube. Y aunque suena ironía, lo cierto es que sí, parece que todos vamos cumpliendo poco a poco, y a veces no te dan ganas de seguir la norma, porque parece que eres el más tonto. Cuando sigues la norma, eres el que hace la cola para entrar al túnel. Cuando sigues las normas, llegar de último, da esa sensación, aunque hay campañas que han sido muy poderosas que te dicen que lo importante no es llegar de primero, lo importante es llegar. Y fíjate cómo ese tipo de campañas que pusieron, por ejemplo, a los conductores temerarios en un trabajo social que se hizo en España, a ocuparse de las víctimas.
para que estuvieran cerca las consecuencias que pueden producir en su comportamiento. Se apela a una serie de aspectos que en las investigaciones se ve que son importantes tomar en cuenta, como la empatía, el altruismo y la preocupación por los demás. Tienen un efecto contrario a aquellas personas que andan buscando experimentar sensaciones nuevas al conducir, y que entonces aquellas personas que se ha encontrado en las investigaciones que la impulsividad juega un papel en el que se da este tipo de conducción. Los estudios dicen que las personas con esta tendencia impulsiva tienen más despistes al volante y cometen más infracciones en el tráfico. Y entonces, ¿de qué estamos hablando en un país en donde, rezando un poco el rizo, encontramos tantos accidentes graves, cada vez más, tantas infracciones graves? ¿Será que en el carácter nacional deberíamos inscribir la impulsividad como una de nuestras características? Junto con ese acerto, tú sabes que la psicología, lo malo de la psicología es que cada investigación va abriéndote un camino diferente, y hay otras investigaciones que entonces correlacionan agresividad y conducción temeraria. Muchos estudios indican que las personas que tienen una propensión a la ira probablemente se comportan agresivamente tanto en las situaciones de su vida diaria como cuando están al volante. Y esa tendencia a la agresividad hace que tú dejes de juzgar la realidad como es, te crea más poderoso de lo que estás, porque está circulando mucho más sangre en tu cuerpo. Cuando tú te sientes irritado, Carmen, o agresivo, el cuerpo está preparado para pelear. El cerebro tiene más oxígeno del que necesita, y esa ira está muy claro que produce distorsiones cognitivas en la evaluación que tú haces de la realidad, y puedes creerte que eres Superman o Superwoman y cometer entonces unas infracciones terribles, que eso es fácil verlo en las carreteras, ¿no? Pero hay otro factor que yo lo creo que, digamos, que quizás tiene que ver más con variables sociales, sociológicas. Algo que Bandura llamó en su momento una desconexión moral. Cuando hablamos de desconexión moral, estamos hablando de un proceso por el cual las personas emplean diferentes mecanismos defensivos, Carmen, para legitimar sus actos. A pesar de ir en contra de las normas, a pesar de ir en contra de los códigos, de los valores sociales que se supone que uno tiene interiorizado, se desactivan hasta ajustarlos, acomodarlos a tu conveniencia. Y yo pienso que un poco de eso pasa, esa sensación también de cierta, de que nadie sabe quién tú eres cuando tú vas en un vehículo, que estás protegido por ese anonimato absurdo que te da esa carrocería, la misma que hace que hagas muecas extrañas ante el espejo o te dediques a limpiarte la nariz en un semáforo. Esa misma sensación de que no estás siendo visto puede también influir en el hecho de que tú transgredas norma en el nombre de que nadie te estás viendo y que estás adquiriendo entonces un anonimato protector. Yo pienso que esa variable de desconexión moral cada vez nos ocurre más en nuestro país, sobre todo cuando tú te comparas con los otros. Cuando tú ves los policías, los vehículos de policías, cuando andan en motores sin casco, o cuando andan en esos vehículos que doblan cuando no deben, que no respetan los semáforos, esa falta de conciencia de que si tú eres una autoridad deberías dar el ejemplo, hace que tú digas, bueno, ¿y por qué tengo que ser yo el más tonto? Y si todo el mundo está apelando a lo mismo, se hace corriente el que te robes el pedacito. Total, todo el mundo hace eso mismo, ¿no? Entonces hay un efecto también, un efecto de imitación, un efecto contagio, que una invitación a la desconexión moral en sociedades como las nuestras, ¿no? Otros rizan más el rizo y se están desarrollando para ofrecer, ¿verdad?, un panorama de qué está haciendo la psicología en este terreno. Hay un estudio muy innovador que se presentó en la conferencia anual del Colegio Europeo de Neuropsicofarmacología, en donde se están estudiando datos psicológicos, genéticos y bioquímicos en los conductores que repiten, en los conductores que son propensos a producir accidentes de tráfico. Y se ha visto que este tipo de personas tienen en común factores como la impulsividad y la agresividad,
y tienden a tener un estilo de vida más descuidado, incluso relacionado con la ingesta de bebidas energizantes. Hay una correlación muy peligrosa entre las bebidas energizantes y la conducción temeraria, porque eso acelera muchísimo. Deberían estar reguladas las bebidas energizantes, Carmen, porque incluso hay personas que tienen problemas cardíacos que las toman sin control. Pasa lo mismo con la Viagra y con otras cosas. Y tienden a consumir mayor cantidad de comida basura. Y ahí ese estudio arroja esa asociación que correlaciona hábitos que son de riesgo cotidiano con la conducción arriesgada. Es decir, yo llevo una vida ya de por sí llena de riesgos y eso lo que hago es que lo extrapolo también a la conducción, ¿no? Y se está haciendo un estudio muy numeroso con muchísimas personas a las que se le está dando un gran seguimiento. Pocas veces en psicología se hacen los estudios longitudinales, que son los que permiten que a lo largo del tiempo podamos ir siguiendo y midiendo a los mismos sujetos para ver qué ocurre, qué transformación ocurre, ¿no? Y bueno, no sé hacia qué camino nos llevarán, si vamos a tener que cuidar qué es lo que comemos cuando nos subimos, pero digamos que aquí debemos de empezar a pensar en estas variables, sobre todo a la hora de diseñar políticas de prevención, y en vez de suponer y dar por hecho ciertos hallazgos que son ya comprobados en investigaciones fuera de nuestra área, una invitación a los chicos que hacen investigaciones, a los investigadores psicosociales en las universidades, a contribuir al conocimiento, a entender y a encontrar qué variables son las que en nuestro país pueden estar pesando más para afinar mejor las campañas que diseñamos. Siempre he dicho, Carmen, y te consta, que muy a menudo en las campañas de prevención, tanto en salud pública como en otras áreas, se deja fuera a los psicólogos. Y cuando hablamos de comportamiento no nos pueden dejar fuera, porque la psicología es, entre otras cosas, la ciencia del comportamiento.